Dice la palabra del Señor. Póngase de pie, tenga la honra y vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 12, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Pedimos, Señor, que tu reino venga a este lugar y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que el pan nuestro de cada día nos lo des hoy. Hoy queremos ver tu favor. Clamamos también por el perdón para nuestros pecados. Extendemos también el perdón a las personas que nos han ofendido. Señor, y clamamos a ti en el nombre de Jesús para que nos libres de toda tentación, nos guardes de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Presentarse, hermano. Uno de los problemas que la iglesia cristiana hoy tiene, creo yo que es el problema más importante que hoy tiene la iglesia, y que no solamente hoy, sino que ha acompañado este hábito, ha acompañado a la iglesia por generaciones. El libro de los Hebreos es un libro que fue escrito, no sabemos por quién, no tenemos la certeza quién lo escribió. Lo que sí sabemos es que fue inspirado por el Espíritu Santo. Algunos dicen que lo escribió el apóstol Pablo, otros dicen que lo escribió Santiago, otros dicen que lo escribió, en fin. Hay un sinnúmero de proposiciones con relación a quien escribió el libro de los Hebreos. Yo pienso personalmente que fue el apóstol Pablo el que lo escribió, pero el libro de los Hebreos tiene unas características, y es que fue escrito a cristianos de segunda y tercera generación, es decir, las personas que fueron los que recibieron el mensaje del escritor de los Hebreos no eran personas inconversas, eran personas cristianas, y eran cristianas de segunda y tercera generación. Era gente que conocía el evangelio, era gente que conocía la palabra del Señor, era gente que había sido instruida en las enseñanzas de la palabra. De modo entonces que este libro con toda autoridad nos habla a nosotros de los eventos que conciernen no solamente al inconverso, sino también al cristiano, sino también a la iglesia. Entonces, ese problema que ha acompañado a la iglesia por generaciones es el problema de desconcentración. Entonces hoy yo quiero hablarle acerca, dígale a la persona que está al lado: concéntrese. Concentrados se llama el tema que quiero enseñarles. Concentrados. Y vamos a definir qué significa estar concentrados. El estar concentrados es poner la máxima atención en algo. Estar concentrados es poner la máxima atención en algo con el mayor interés. De modo que ninguna otra cosa se eleva al nivel del asunto en el que estamos concentrados. De la concentración, oiga bien, depende en la mayoría de las cosas que las cosas se hagan bien. De la concentración depende si hacemos bien o hacemos mal las cosas que estamos realizando. Oiga bien, en la mayoría de los casos, las cosas que salen mal porque hay ausencia ¿de qué? De concentración. Si no hay concentración en lo que estamos haciendo, tenemos un margen de error grandísimo. Y estamos expuestos a equivocarnos reiteradamente por causa de no estar concentrado en la actividad de lo que estamos haciendo. En el reino nosotros estamos llamados a la concentración. Para cualquier tarea nosotros estamos llamados a estar concentrados.
Para estudiar necesitamos estar concentrados. Para conducir necesitamos estar concentrados. Para hablar necesitamos estar concentrados para poder prestar atención a lo que nos dicen o a lo que estamos diciendo. Para hacer cualquier actividad se requiere profundamente un evento de concentración. Ahora, piense usted que en este camino del Evangelio necesitamos con mucha más importancia la concentración. Entonces, nótese lo que dice el versículo 1 al 5. Miren lo que dice Jesús: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, óigase bien, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Entonces, en el reino estamos llamados a la concentración. El autor a los Hebreos aquí empieza el relato del capítulo 12 diciendo que tengamos en cuenta, que consideremos a la nube de testigos que tenemos en derredor. Cuando hablamos de la nube de testigos, no son los ángeles, como de pronto algunos lo han propuesto. Tampoco son los inconversos, que dicen, no, tenemos una gran nube de testigos. No. La Biblia se está refiriendo a los personajes que anteceden este pasaje, que están en el capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe. Esos son los testigos de nosotros. Esa es la nube de testigos que habla el capítulo 12. En el capítulo 11 están nombrados Moisés, Abraham, Noé, Moisés, en fin, etcétera, etcétera. Esa es la gran nube de testigos. ¿Por qué es una gran nube de testigos? Porque ellos en su actividad de reino estuvieron concentrados. Amén. Ellos se concentraron en lo que Dios les había demandado. Moisés se concentró en la actividad de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando tuvo una desconcentración, esa desconcentración le costó la entrada a la tierra prometida. Cuando se desconcentró en la actividad, esa desconcentración, esa distracción que tuvo, le costó entrar a la tierra del reposo. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Josué estuvo concentrado en su actividad de conquista. Entre otras cosas, el Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Qué le está diciendo allí? Usted esté concentrado. Usted esté concentrado en la actividad que va a hacer. Esté concentrado en el ministerio. Esté concentrado en la conquista. No se distraiga ni por el temor ni por el desmayo de las fuerzas. La Biblia nos muestra a nosotros un sinnúmero de personajes que estuvieron concentrados y que en el momento cuando se desconcentraron, entonces perdieron. Por ejemplo, Salomón. Dios le dijo: concéntrese. Pero cuando él se desconcentró por causa de las mujeres, entonces usted va a ver en el libro de Eclesiastés la desgracia de Salomón. Por eso cuando usted lee el libro de Eclesiastés se va a dar cuenta que el libro de Eclesiastés, eso tiene un sonido muy distractor. Y vamos a concentrarnos entonces. Afortunadamente yo tengo una buena voz. Se desconcentró Salomón, y cuando Salomón se desconcentró, ahí está reflejado en el libro de Eclesiastés toda su desgracia. Mire cómo empieza diciendo: vanidad de vanidades. Usted lee el libro de Eclesiastés y pareciera que estuviera leyendo algo bastante decepcionante. Pareciera que Salomón le quitara el sentido a la vida, pareciera que no hubiera deleite ninguno en él. Pero resulta que el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón en uno de los momentos más difíciles de su vida, en un momento de decadencia, en un momento de depresión. Fue un momento bastante difícil porque se desconcentró y llegó a la derrota. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana, lo primero que quiero decirles es que en el reino estamos llamados a la concentración. Amén. El versículo dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Jesús es nuestra meta. Es Jesús nuestra meta. Él es el punto al que queremos llegar. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11.
¿Qué dice la palabra del Señor? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Siga leyendo hasta el 13. Hasta el 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces les decía que Jesús es nuestra meta. Él es el punto al que queremos llegar. Amén. Ahora, para llegar a ese punto, para llegar a esa meta, ¿qué tenemos que hacer? Concentrarnos en la meta. Concentrarnos en la meta. La pregunta es en esta mañana, ¿qué nos está robando la atención? ¿Qué nos está robando a nosotros la concentración? ¿Cuál es la distracción que tenemos? Son muchas cosas, mis amados hermanos, que si nos ponemos a analizar vamos a encontrar que son un punto de distracción. Por eso dice el autor, despojémonos pues de todo peso y del pecado. Porque el peso y el pecado nos distraen. Así es. El peso de la angustia, el peso de la amargura, el peso de la ansiedad, el peso del afán, el peso de la incredulidad, óigase bien, nos impide estar concentrados. Y al no estar concentrados, entonces podemos desviarnos del camino. Al no estar concentrados, podemos entonces perder la dirección. Y entonces es cuando pecamos. Porque entre otras cosas usted tiene que saber que pecar, ¿qué significa pecar? Pecar es errar al blanco. Pecar es usted apuntar a otro blanco. Eso es lo que significa. Cuando la Biblia habla de la palabra pecado, está sugiriendo errar al blanco, pegar donde no es. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos desconcentramos. Cuando usted se desconcentra de la meta, cuando usted se desconcentra del propósito, cuando usted se desconcentra del camino, entonces usted puede agarrar un camino de error y puede entonces sucumbirse en el pecado, sucumbirse en la maldad y puede entonces verse en condiciones bastante difíciles al no llegar a la meta que la Biblia establece. Solo Jesús merece nuestra concentración, mis amados hermanos. Solo Jesús merece nuestra concentración porque Él murió en la cruz por nosotros. Amén. Fue Él el que murió en la cruz. Y al estar Él en la cruz, Él se concentró. Mire, para Jesús llegar a la cruz tuvo que ir concentrado. Había mucha distracción. Entre otras cosas, el apóstol Pedro le dijo, no vaya a morir. ¿Y él qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Otros lo lloraban. Otros lo humillaban. Otros lo desafiaban. Había muchos elementos de distracción. Pero Jesús prefirió estar ¿qué? Concentrado en la meta. Usted va a tener mucha distracción. Satanás va a querer desconcentrarlo, distraerlo, apartar su mirada, para apartarlo del camino, para apartarlo del propósito de Dios, para que usted no llegue a la meta. Pero de usted depende si está concentrado o no. ¿A quién le está prestando tanta atención? El enemigo va a usar cualquier cosa para desconcentrarte, porque Satanás es quien no quiere que usted llegue a la meta. De repente te va a desconcentrar tu familia, o puede el enemigo usar hasta los mismos hermanos de la iglesia para desconcentrarte del camino. Así es. O puede usar Satanás hasta una circunstancia económica. En fin, puedes usar Satanás cualquier evento contra tu persona, contra tu integridad, para desconcentrarte. Porque su propósito es que usted no llegue a la meta. Vamos a mirar algunos ejemplos de hombres que estuvieron concentrados en la Biblia. Vamos a ir a Números capítulo 14, versículos 1 al 8. Números 14, del 1 Al 8. Amén. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quedaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dio toda la multitud.
ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué dijo a Nun y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Amén. Mire, el relato de este versículo, mire, la Biblia dice que Josué y Caleb fueron enviados juntamente con 10 hombres a explorar la tierra que por la promesa Dios le había anunciado a sus antepasados. Recuerda la historia de los 12 espías. Usted ha leído en la Biblia que Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó con mano fuerte, con brazo duro, lo sacó con señales, con prodigios, pero lo sacó con una promesa. Les dijo, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero en ese propósito Dios usó varias cosas, precisamente para obtener la concentración del pueblo. Óigase bien, Dios les había anunciado esa promesa. Moisés, el líder que estaba al frente de aquella aventura, que había empezado en la cautividad que fue eliminada por la misma mano de Dios. Óigase bien, porque el tiempo del cumplimiento había sido determinado por Dios. Ahora se encontraba cerca de la tierra. Ahora ellos se encontraban cerca de la promesa. Ahora ellos habían transitado por todo el desierto hacia la promesa. Ya estaban cerca de recibir la promesa, de recibir la realidad de la palabra con la cual ellos habían salido de la tierra de Egipto. Ahora estaban muy cerca, pocos para ver la grandeza de Dios. Faltaba poco para ver la grandeza de Dios. Yo creo que aquí hay mucha gente que le falta poquito ya. Amén. Hay gente que le hace falta poco para ver la grandeza de Dios. Fíjese bien. Y efectivamente estos 12 hombres fueron a explorar la tierra prometida. Pero al ver lo que había en esa tierra, al considerar los gigantes, al ver los abrojos, al ver que la selva era virgen, entonces ellos se desconcentraron. ¿Qué dijeron ellos? Aquí nos van a comer como pan. ¿Esa es tierra de qué? De gigantes. De gigantes. Fueron y regresaron. Cuando miraron la tierra, ya les faltaba poquito para entrar a la tierra prometida. Lo que les hacía falta era nada. Ya tenían acceso a ella. Estaban frente a ella. Entonces Moisés designó a 2 y le dijeron, les dijo, vaya y exploren, miren qué hay allá, porque esa tierra es nuestra. Y ellos entraron a la tierra, y cuando vieron las circunstancias de la tierra, entonces llegaron a Moisés y al pueblo diciéndole, Dios nos trajo a matarnos acá. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Se intimidaron, hermanos míos. Óigase bien, sintieron temor, se desconcentraron, pero solo Josué y Caleb permanecieron concentrados. Y por ello fueron premiados con entrar a la tierra. Mire, le voy a decir algo. Esta generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Solamente entraron los de 20 años para abajo, los que salieron de la cautividad, los dueños de la promesa, a los cuales Dios les había dicho, ustedes entrarán a la tierra prometida. Ellos no entraron. Y no porque Dios haya sido infiel, sino porque ellos se desconcentraron, sino porque ellos no prestaron atención a la palabra, sino que se dejaron distraer de las circunstancias de alrededor, se dejaron distraer por el temor, se dejaron distraer por el orgullo, se dejaron distraer por la incredulidad,
se dejaron distraer por la dureza del corazón, por la rebeldía, se dejaron distraer porque vieron unas circunstancias difíciles y se les olvidó que Dios les había dicho que ellos conquistarían la tierra, que la palabra era una promesa de Dios y que Dios no miente. Se desconcentraron y fueron al pueblo y le dijeron: no, esa tierra no es. Allá hay gigantes. A esa tierra se trae a sus habitantes, de repente se abre y absorbe a la gente. ¿Cómo vamos a entrar allá? Y el pueblo se emborrachó. Porque cuando usted se desconcentra, se emborracha. Cuando usted se desconcentra, se turba. Cuando usted se desconcentra, pierde dirección. Cuando usted se desconcentra, se oscurece. Hay gente que se ha desconcentrado frente a la promesa, mi amado hermano. Hay gente que ha estado muy cerca de recibir la promesa. Hay gente que ha estado muy cerca de recibir la recompensa de Dios. Pero una desconcentración, la Biblia dice que una pequeña locura echa a perder mucho bien. Una pequeña locura, una pequeña desconcentración te puede conducir a la derrota. La desconcentración de este pueblo ocasionó que ellos no disfrutaran de la realidad de la presencia de Dios, de la promesa de Dios. Oiga bien, y ellos no entraron, pero Josué y Caleb sí. Así es. Josué y Caleb sí entraron a la tierra prometida y eran de la misma generación. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres estaban concentrados. Porque ellos dijeron, cuando escucharon a los 10 diciendo que no podían entrar, dice la Biblia que ellos se rasgaron los vestidos y dijeron: no, Señor, esa gente la comeremos como pan. No, Señor, esa es la promesa de Dios. Allá entraremos y allá iremos. Y Dios dijo: estos están concentrados. Esto no los está desconcentrando en ninguna circunstancia. Esto no los está desconcentrando en ningún evento difícil. Estos saben para dónde va. Estos se fijaron la meta y entonces ellos entraron a la tierra prometida. Amén. Hermano mío, ¿qué lo está desconcentrando a usted? ¿Cuál es la circunstancia que lo está desconcentrando? Mire, ninguno que se desconcentra alcanzará la meta y no participará de la bendición. Números capítulo 14, 20 y 24. Y vamos terminando. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a Números 14, 24. 20 al 24. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Óigase bien, ninguno que se desconcentra alcanzará la meta y no participará de la bendición. Es así de sencillo y claro. Pero en cambio dice la Biblia que en Josué y Caleb había ¿qué? Otro espíritu. Había un espíritu de concentración. Había un espíritu de concentración. Ellos se concentraron. Mire, cuando hay una promesa de Dios, a usted no le importa lo que está alrededor suyo. Cuando hay una promesa, cuando Dios le ha dicho a usted que usted alcanzará la bendición, cuando Dios le ha dicho a usted que Él va a multiplicar sus conquistas, cuando Dios le ha hablado al oído, cuando Dios le ha soltado una palabra sobre su vida, mi hermano, usted no tiene que prestar atención a lo que está alrededor. Usted concéntrese en la palabra. Abraham se concentró, su cuerpo no servía, Sara no servía para tener hijos, pero Dios le dijo: tú vas a tener un hijo. Y ellos se concentraron, y dice la Biblia que creyeron en esperanza contra esperanza, creyeron en contra de la naturaleza, creyeron en contra de las circunstancias, creyeron por encima de la posibilidad. ¿Y sabe qué resultó para eso? Que en su vejez, cuando no podían, cuando no había manera, Dios le dio un hijo. Amén. Amén, hermano. Concéntrese. No preste atención a lo que está alrededor.
Concéntrese. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, milita. Le dijo, milita en la palabra que sobre ti se ha dado. Milita en la palabra profética, le dijo. Yo le digo a usted, no milite en lo que la gente dice. No milite en las circunstancias. Concéntrese. Amén. Dios le dijo que usted tenía un ministerio. Concéntrese. Dios le dijo que usted iba a fructificar en este lugar. Concéntrese. Dios le dijo que usted iba a multiplicar sus conquistas. Concéntrese. Gloria al Señor. Dios le dijo que usted iba a levantarse. Concéntrese. No se desconcentre. Pastor, pero me dijeron, mire que una cosa, que la otra, mire que concéntrese. Satanás lo quiere desconcentrar. Satanás le visita para desconcentrarle, para distraerle, para que usted no alcance la promesa. Mire, Noemí se desconcentró. ¿Recuerda la historia de Noemí? Amén. En el libro de Ruth. Dios había dicho de Belén, esa es la casa del pan. Eso significa Belén, casa del pan. Pero hubo hambre en la casa del pan, qué paradójico. Y eso desconcentró a Noemí. Y dijo Noemí, aquí no hay pan. Y se fue para dónde? A la tierra de Moab. Se fue para los moabitas. ¿Y sabe cómo regresó? Ya no se llamaba Noemí. ¿Sabe cómo se llamaba? Mara. Porque llegó en amargura. Perdió sus hijos. Creo que también perdió a su esposo. El esposo primero y los hijos. Y a los 2 hijos. Óigase bien. Y cuando la vieron venir, le dijeron bienvenida, Noemí. Dijo, yo no me llamo Noemí, ya yo me llamo Mara, estoy amargada. ¿Sabe por qué? Porque se desconcentró. Muchos toman decisiones de manera desconcentrada. Me voy de la casa porque hay dificultades, concéntrese. Dios le ha dicho que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Me voy de la ciudad porque aquí no hay trabajo, concéntrese. Dios le dijo que usted iba a fructificar. Me voy de la iglesia porque no veo nada. Concéntrese. Usted necesita ver ese Jesús. Gloria a Dios. Concéntrese. Me atormentan los demonios. Concéntrese. A mí una vez alguien me dijo, pastor, usted no ve demonios. Yo no estoy llamado para ver los demonios. Yo estoy llamado para ver la gloria de mi Jesús. Yo no quiero ver demonios. Hay poder en la sangre de Jesús. Que se vayan los demonios. Concéntrese. Dígale a la persona que tiene al lado, concéntrate. Concéntrate.